Buenas, hoy le venimos a hablar acerca de los fullerenos, polígonos químicos. ¿Qué son los fullerenos? Los fullerenos son un tipo de moléculas de carbono con una construcción particular que utiliza formas físicas como una esfera o un tubo. Estas moléculas también pueden tener formas hexagonales y pentagonales. El más importante es el Buckminster-Fullereno, carbono 60. Se le da este nombre por el arquitecto Richard Buckminster-Fuller. Historia del fullereno. En 1966, David Holmes fue el primero en sugerir que el carbono, gracias a algunas impurezas, formase moléculas huecas gigantes. En 1970, Eiji Osawa propuso la existencia del fullereno carbono 60, pero su artículo en japonés no recibió mucha atención. En 1985, el descubrimiento se atribuye comúnmente a Kurz, Kroto y Smalley. En 1991 se denominó el fullereno carbono 60 como molécula del año. En 1996 se concedió el premio Nobel a Kurz, Kroto y Smalley y el nombramiento de Kroto como caballero de la reina de Inglaterra. Síntesis de los fullerenos. El fullereno se encuentra en pequeñas cantidades en la Tierra, pero es más sencillo sintetizarlo. Esto se consigue vaporizando grafito con un láser pulsado. La descarga de un arco eléctrico entre dos electrodos de grafito es una atmósfera inerte de hielo. Empleando corriente de alrededor de 50 amperios, parte del grafito se vaporiza. Condensa sobre las paredes de la cámara de reacción y sobre el cátodo. Del hollín formado sobre el cátodo se extraen como disolventes orgánicos los fullerenos. Ajustando la presión del helio, se controla la velocidad con la que los átomos en el vapor se alejan del electrodo caliente. Se modula a su vez la temperatura y la densidad de las radicales de carbono que conducen a la formación de agregados de tipo fullereno carbono 60. El rendimiento de fullereno carbono 60 puede alcanzar el 40% de todo el carbono y vaporizado. Aquí traemos una imagen del reactor de Krasmer-Hackman donde ocurre todo este proceso. Características de los fullerenos. Los fullerenos son estructuras huecas. Son la tercera forma alotrópica del carbono después del grafito y el diamante. Físicamente los fullerenos carbono 60 se encuentran en la forma de un polvo amarillo. Normalmente estos tienen un tamaño de 1 nanómetro, pero pueden llegar a medir hasta casi 10 nanómetros. Los fullerenos también se han encontrado en el espacio interestelar y en formas geológicas de la Tierra. Son moléculas grandes y esféricas. Los más comunes son el carbono 60. Esta molécula cuenta con una alta simetría, tales como rotaciones de eje o reflexiones en el plano. Enlazados a otros tres, es decir, que posee un estado de hibridación sp2. A pesar de esto, la estructura obviamente no es plana, sino que los tres enlaces de cada carbono se desvían. Desde el punto de vista geométrico, esta estructura cerrada solo es compatible con 12 anillos pentagonales y un número variable de anillos hexagonales. Tenemos que en todos los fullerenos se cumplen estas relaciones. P igual 12, C igual a 2H más 20, H igual a C entre 2 menos 10, donde P significa el número de pentágonos, H es igual al número de hexágonos y C es igual al número de carbonos. El más pequeño posible de estos fullerenos se denomina C20 y está formado exclusivamente por 12 pentágonos sin ningún anillo hexagonal. El C60 tiene 20 hexágonos, además de los 12 pentágonos. Y además de esto podemos decir que tiene una similitud, o sea, su similitud con las cúpulas geodésicas de Buckminster-Fuller es completamente análogo a los balones de fútbol tradicionales. Entre las propiedades físicas y químicas de los fullerenos encontramos que a temperatura muy baja los fullerenos se subliman sin perder las esferas. Esta propiedad se usa en el crecimiento de cristales y películas finas de los fullerenos. También tenemos que químicamente las moléculas de fullereno son muy electronegativas y forman fácilmente compuestos con átomos donadores de electrones. Suelen formar un holín
que es un polvo negro muy fino, pero también cristalizan formando fullerita. La fullerita es la forma sólida del fullereno. Para destruirlos se necesitan temperaturas mayores a 1000 grados centígrados. También, debido a su naturaleza hidrofóbica, son solubles en solventes que resultan ser muy tóxicos y costosos, como es el tolueno, el benceno, el cloroformo, entre otros. Poseen propiedades lubricantes debido a que sus fuerzas intermoleculares por Van der Waals son débiles. Su forma cerrada y simétrica les aporta una gran resistencia de hasta 3000 atmósferas. Se deforman, pero regresan a su estructura inicial, a su estado inicial cuando la presión a la que están sometidos disminuye. Se ha observado asimismo una acción catalítica de las nanocebollas. Bueno, aquí en los tipos de fullerenos tenemos que en 1990 Wolf Kastner y Donald Fugman diseñaron un método para la funcionalización de estas esferas de carbono y el desarrollo de nuevas y sofisticadas estructuras sin precedentes. Gracias a que el campo de investigación se ha extendido a nuevas formas y nanoestructuras de carbono, que igualmente estas han sido objeto de atención preferente de científicos de diferentes áreas. Entre los tipos de fullerenos tenemos los racimos de buckyballs. Este es el fullereno más pequeño y, se encuentra en la naturaleza. Su miembro más pequeño es el C20 y el más común es el C60. El fullereno más pequeño tiene gran importancia de ocurrencia natural y se puede encontrar en el olín o en el carbono. También tenemos las nanocebollas, que estas consisten en esferas de carbono concéntricas, es decir, que se encuentran formadas por múltiples capas de carbono que rodean una buquibola, que ésta actúa como un núcleo. Se puede decir que son jaulas de carbono, una dentro de otra, a modo de muñecas rusas, para decirlo así. Aquí, como agregados de los anteriores, tenemos las schwarzitas, que son estructuras tubulares ramificadas. También podemos encontrar los polímeros, que estas son moléculas de gran tamaño que se forman cuando moléculas más pequeñas e idénticas, llamadas monómeros, se enlazan entre sí, como se podría decir como eslabones de cadenas. Aquí en los polímeros tenemos que cuando están bajo alta presión y alta temperatura, se forman polímeros, bidimensionales y tridimensionales. También encontramos los vinculados dímeros, bola y cadena, que se le llama vinculados dímeros a dos buquibolas que están unidas por una cadena de carbono. También tenemos los los anillos de fullereno, que son la unión de varios fullerenos. Bueno, como algo aquí más, tenemos que los fullerenos tienden a formar nanotubos, los cuales son un tipo de fullereno, pero de estructura alargada, como una red fullerífica de átomos de carbono que se entienden en una forma tubular. Otros tipos comunes de fullereno. A pesar de que el nombre fullereno se aparta de la nomenclatura química sistemática, aún conserva la terminación eno por poseer dobles enlaces. Debido a que su carácter molecular, los fullerenos pueden ser modificados químicamente para producir una gran cantidad de derivados. Esto los diferencia de otras formas alotrópicas del carbono y es clave para entender el desarrollo que su química experimentó en la década de los 90. De aquí en adelante,
el término fullereno solo hace referencia a las buquibolas como observamos en la imagen. Estos son muchos otros tipos de fullerenos, dentro de los cuales se encuentran el carbono 60, que es uno de los más comunes. Los fullerenos también sufren transformaciones químicas, es decir, gracias a su capacidad de aceptar y transportar electrones, su singular comportamiento optoeléctrico y su geometría esférica, entre otras propiedades e interesantes transformaciones químicas, que siguen suscitando un enorme interés para numerosos grupos de investigación de todo el mundo. Como observamos, estas son muchas de las especies que han encontrado los fullerenos, como lo son los fullerenos endoédricos, que son uno de los más importantes y de los más estudiados, adultos exoédricos, heterofullerenos, fragmentos de fullerenos, fullerenos abiertos y química supramolecular de los fullerenos. Dentro de los fullerenos también encontramos una serie de reacciones químicas que, gracias a su funcionalidad exoédrica de estos sistemas, ha alcanzado un gran desarrollo. Particularmente, las reacciones de ciclo-adición han sido las más estudiadas y de las que han conducido un mayor número de derivados fullerénicos. Los fullerenos se comportan como polielifinas en electrones y por consiguiente presentan la reactividad propia de este tipo de moléculas. Con ayuda de las ingeniosas técnicas de la química molecular, se ha conseguido llevar a cabo un número muy amplio de reacciones de funcionalización o polimerización en los fullerenos, como lo vemos en la imagen, un ejemplo temprano de exoquímica, que es la parte de la química que estudia los elementos de la naturaleza y de los seres vivos. Otras de las reacciones que encontramos también está la de adición nucleófila. Los fullerenos experimentan una amplia variedad de reacciones de adición nucleófila mediante el ataque de especies que involucran tanto a carbonos nucleófilos como heteroátomos. Entre estos están el nitrógeno, el oxígeno y el fósforo. Otra de las reacciones son las cicloadiciones, que han sido las más estudiadas también por su gran versatilidad, ya que permiten introducir diversas funcionalidades en la molécula y obtener una gran variedad de nuevos derivados. Las cicloadiciones permiten sintetizar compuestos en los que la esfera fullerénica está fusionada a fragmentos cíclicos o heterocíclicos de 3 eslabones, como lo son los metanofullerenos, que pueden obtenerse mediante una reacción de ciclopropanación o carboaniones. Como lo vemos en la imagen, se ve claramente cómo la flecha del fullereno indica la cicloadición, que a su vez por eliminación da origen a los metanofullerenos. Los fullerenos tienen diversas aplicaciones. A partir del carbono 60, se pudieron fabricar dispositivos que emiten los procesos fotosintéticos que ocurren en las plantas y obtener así celdas solares. Como lo vemos en la imagen, se utilizan para la producción de paneles solares. La aplicación del fullereno carbono 60 en áreas biológicas, farmacológicas y médicas, ya que es un efectivo depurador de radicales libres y actúa como agente protector de las células. También actúan en áreas como los superconductores y fibra óptica. Otra de las aplicaciones médicas de los fullerenos es la actividad antibacterial y antiviral que estas moléculas poseen, ya que actúan en la bacteria rompiendo su membrana celular. Los fullerenos pueden ser sistemas potencialmente interesantes para la fabricación controlada de fármacos, debido a que pueden actuar como absorbente para formar partículas a escala nanométricas. El derivado del fullereno denominado metanofullereno, que unido a ciertos fármacos se utiliza contra el cáncer. También sirven como posible y también funcionan ya que son posible inhibición de las proteasas del virus de inmunodeficiencia humana, es decir, VIH, mediante la interacción del fullereno con el sitio activo hidrofóbico de la enzima. Los fullerenos también obtuvieron el foco en el campo de la nanotecnología. También encontramos que los fullerenos son potencial de aplicación biológica, es decir, actúan como agente de contraste, ya que son utilizados para mejorar la visibilidad de las estructuras internas del cuerpo en resonancia magnética. También son antioxidantes, vectores de droga, sirven para la terapia fotodinámica, inhibición enzimática
como biosensores, radioprotección y en la actividad antibacterial. Dentro de las otras funciones de los fullerenos encontramos que son antioxidantes, ya que esta propiedad puede atribuirse a un gran número de dobles enlaces conjugados que poseen y a una afinidad electrónica muy alta de estas moléculas, debido también a su baja energía en la órbita molecular desocupada. Dentro de estos encontramos los carboxifullerenos, dendrofullerenos, fulleropirrolidinas y los fullereno 7B-alanina. También sirven como agentes antivirales. Los fullerenos han llamado la atención debido a su potencial como agentes antivirales, debido a su capacidad para suprimir la replicación del virus de inmunodeficiencia humana, como ya lo mencioné anteriormente, VIH, y por lo tanto retrasar la aparición del síndrome de inmunodeficiencia adquirida, es decir, SIDA. Sirve para combatir el SIDA. Se ha visto que el dendrofullereno 1 y el derivado 2, el isomerotrans, inhiben la proteasa del VIH. También actúan como fotosensibilizadores en terapia fotodinámica. La terapia fotodinámica es una forma de terapia que consiste en utilizar un compuesto sensible a la luz, no tóxico, que cuando se expone a la luz se vuelve tóxico. Se utilizó para tratar las células alteradas y malignas. Los fullerenos se utilizan como estos compuestos. Se excitan con la irradiación cuando estas moléculas regresan al estado de la Tierra y emiten energía que divide el oxígeno presente para generar oxígeno silente, que puede ser citotóxico en la naturaleza. Entre estos encontramos los fullerenos hialuronado conjugado, ácido fullereno fenilalanina poliláctico. También tienen como aplicación el hecho de que inhiben la neurodegeneración implicada en la ELA, es decir, esclerosis lateral amiotrófica. Es una enfermedad del sistema nervioso central caracterizada por una degeneración progresiva de las neuronas motoras en la corteza cerebral, tronco del encéfalo y médula espinal. También dentro de los derivados de los fullerenos actúa el carboxifullereno. Como vemos en la imagen es el carbono 63 que está unido a 6 ácidos carboxílicos. Como podemos ver, los fullerenos tienen mucha actividad en el área de la medicina, la farmacología. Pero además de estas áreas, también podemos encontrar un gran desarrollo que se tuvo con el fullereno en el área de la ingeniería, por decirlo así, que es nuestra carrera, la ingeniería ambiental, ya que se encontró que un fullereno se convierte en la primera molécula bitermoeléctrica, ya que más de la mitad de la energía mundial se desperdicia en forma de calor. Los materiales termoeléctricos que convierten el calor directamente en electricidad son una solución idónea para la recuperación de parte de este calor residual. Entonces, los sistemas bitermoeléctricos son moléculas que pueden tener un coeficiente termoeléctrico tanto positivo como negativo, dependiendo de su orientación y en la que es posible además modificar su valor ejerciendo presión sobre ellas. La búsqueda de materiales termoeléctricos orgánicos de bajo coste, eficaces y respetuosos con el medio ambiente constituyen un activo campo de investigación, cuyo resultado podrá tener un gran impacto en nuestra sociedad. Entonces, como podemos ver, los fullerenos tienen tantas aplicaciones y a su vez pueden contribuir con el planeta y para su mejora. Es por eso que los fullerenos son denominados como mágicos. Además de sus asombrosas aplicaciones y propiedades, podemos señalar como razón adicional a la importancia de su estudio la enorme cantidad de aplicaciones que tiene y que se puede obtener a futuro, a tal grado que es posible que veamos en algunos años una nueva revolución tecnológica e industrial, como producto de las investigaciones sobre los fullerenos, su superconductividad y la ciencia de materiales en general. Es posible que no hay que desmeritar esta molécula química que, a pesar de que es nueva y está poco estudiada, tiene mucho campo y puede servir mucho en nuestra naturaleza y en nuestros procesos cotidianos. Gracias.